Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio Ya hoy es viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Este viernes, hermanos y hermanas, estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto ocurre el segundo viernes después del domingo de Pentecostés. Así que las lecturas son propias cuando ocurren estas solemnidades especiales. El calendario litúrgico nos comparte unas lecturas especiales, y hoy hay primera lectura, hoy hay segunda lectura junto al Salmo, y también la tercera lectura del Evangelio. Así que vamos a estar enfocándonos en estas lecturas que nos propone la Iglesia para la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, porque tienen un mensaje también de bendición para nosotros. La reflexión la hacemos hoy en forma de pregunta para guiarnos a través de las lecturas, y entiendo yo que el pensamiento para hoy, hermanos y hermanas, es ¿cómo es Dios y quién es Dios? No tenemos todo el tiempo para hablar de eso y discutirlo en profundidad, ¿verdad? Pero en el tiempo que se nos concede en este espacio, vamos a tratar de entender cómo es Dios y quién es Dios. Y en esto tenemos que estar claros, porque nosotros tenemos la perspectiva bíblica de la experiencia de Jesucristo nuestro Señor en sus 3 años de vida pública, manifestando y revelándonos al Padre Dios del cielo, ¿verdad? Y a veces en la vida podemos cometer un grave error, y es que a veces creemos en un Dios distinto del que nos presenta Cristo en la Biblia. A veces el Dios en quien yo creo no es el mismo Dios en quien tú crees, y creemos que estamos hablando del mismo Dios. A veces el Dios en quien yo creo no es el mismo Dios que me presentó Jesucristo el Señor, y puede haber ahí como un choque, ¿verdad?, en cuanto a quién es Dios y cómo es que actúa Dios. Entonces, en lo breve que tenemos, vamos a hablar acerca de eso. Sobre el Sagrado Corazón, hermanos y hermanas, brevemente, que nos va a guiar también en toda esta reflexión, lo que tenemos que ver es que la Iglesia, hermanos y hermanas, entiende que ¿por qué tenemos esta solemnidad del Sagrado Corazón? La Iglesia entiende que del costado de Cristo, del corazón de Cristo, esencialmente, ¿no?, brota sangre y agua. Colgado de la cruz, nuestro Señor Jesucristo, de su corazón, brota sangre y agua. Y esta sangre y esta agua nuestra Iglesia siempre la ha entendido como un símbolo de los sacramentos que constituyen nuestra Iglesia, ¿no? Del agua y de la sangre que brota de ahí. Símbolo de los sacramentos que constituyen nuestra Iglesia. Los padres de la Iglesia que nos han hablado acerca del corazón traspasado de nuestro Señor Jesucristo, lo que han visto es, hermanos y hermanas, en ese corazón traspasado, en esa sangre y en esa agua, el comienzo de toda la obra de nuestra salvación, lo cual es fruto del amor divino redentor del corazón traspasado, que se simboliza y se expresa tan grandemente en la pasión de Cristo y en la muerte de Cristo. Así que estamos hablando de un amor divino redentor. Sagrado Corazón nos mueve dentro de la contemplación del amor divino redentor, y por eso es que podemos hablar de cómo es Dios y quién es Dios, porque de ahí es que agarra fuerza nuestro Señor Jesucristo para hacer todo lo que tiene que hacer dentro de su pasión, que lo conduce hasta la propia muerte. Así que de lo que estamos hablando es del amor divino y redentor. ¿Cómo es este Dios? ¿Y quién es Dios? Es lo que vamos a presentar hoy y es lo que vamos a meditar hoy. Pues, hermanos y hermanas, para nosotros, importante este mensaje del Sagrado Corazón, que nos debe de ocupar a nosotros. Es que nuestro corazón
El mensaje es para nuestro corazón, que nuestro corazón aprenda, hermanos y hermanas, a conocer el sentido de nuestra vida y el sentido del destino de nuestra vida. Que nuestro corazón conozca el sentido de nuestra vida y el sentido del destino de nuestra vida, que eso fue prácticamente lo que Cristo hizo en sus 3 años de vida pública, conocer a través de su corazón, ¿no?, que contiene todo ese pensamiento de la obra de Dios, conocer el sentido que tiene la vida, que para muchos a veces hay una vida sin sentido, hay una vida sin propósito, hay una vida vacía para muchos, una vida que no vale la pena, una vida que es corta, que no da tiempo para nada, y una vida que lamentablemente para muchos termina con una muerte y hasta ahí llega y no hay nada más. Y comprender el destino nuestro, que no es un destino terrenal, es un destino que nosotros por la fe entendemos, hermanos y hermanas, que es para llegar a la presencia de Dios, es para estar en el reino de Dios y es para vivir vida eterna, siempre y en abundancia infinita, junto a nuestro Dios. Todo eso encierra el mensaje del Sagrado Corazón. Entonces, en términos de cómo es este Dios que se nos presenta y quién es este Dios en el Sagrado Corazón, que prácticamente es la pregunta que nos está guiando. Mire, en Mateo 11, que es el capítulo que estamos hoy examinando, propuesto para esta solemnidad, versículos 25 al 30, Cristo establece, hermanos y hermanas, que dentro de todo esto Dios empieza a transmitirnos su amor. Nuestro Dios es un Dios de amor, ¿no? Y yo creo que ya eso es bien conocido por todos nosotros, entendemos lo que eso significa, que cómo es Dios y quién es Dios viene basado en un centro que es principalmente el amor. La segunda lectura de hoy, que es de la primera carta de San Juan a su comunidad, en el capítulo 4, versículos 7 al 16, prácticamente él nos habla acerca de eso, ¿no?, de que Dios es amor y que esa es la naturaleza de nuestro Dios, y que entonces Dios se inclina por ese amor que lo constituye a Él y por su naturaleza, hermanos y hermanas, siempre a los pequeños y a los vulnerables. Importante para nosotros saberlo, ¿no? ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios de amor. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Dentro de eso, la inclinación que tiene Dios, y hay como una preferencia por parte de Dios hacia aquellos que son pequeños y vulnerables. Cuando la palabra de Dios menciona pequeños, hermanos y hermanas, y hemos oído a Cristo en muchos momentos mencionar uno de estos pequeños, o quien le hace daño a uno de estos pequeños, esos pequeños a veces creemos que son más que niños. La palabra pequeño en el sentido bíblico es mucho más que niños. La palabra pequeño se puede interpretar hoy día cómodamente como vulnerables. Cuando Cristo habla de los pequeños, son los vulnerables. Y los vulnerables, claro que sí, que incluyen a los niños. Pero hay adultos que son vulnerables, hay ancianos que son vulnerables, hay viudas, hay personas que están sufriendo injusticia, hay enfermos, hay endemoniados, hay todo esto, y dentro de los pequeños de Cristo caen todos aquellos que son vulnerables, y ahí es que el Dios de amor, cómo es este Dios y quién es Dios, en el pequeño, en el vulnerable, en todo aquel que tiene alguna falla o alguna debilidad, hermanos y hermanas, ahí es que se manifiesta con gusto, podríamos decir, ¿no? Gozoso nuestro Dios en su amor hacia ellos. Y el amor que va a desbordar Cristo es un amor de misericordia. Hablar del Sagrado Corazón de Jesús, el corazón traspasado, es hablar de amor. Y ese corazón tiene amor porque es un amor ¿de qué? De misericordia, ¿no? Gustoso se manifiesta Dios con el débil, con el vulnerable, con el huérfano y con la viuda, con el que está en la pobreza, con el que está azotado por espíritus impuros, por el que está pasando por el dolor y por el sufrimiento, por el que está pasando por todo tipo de injusticia. Ahí es que entra a desarrollarse, a expresarse, a dejarse conocer nuestro Dios, que es amor. Por eso Dios es amor. Es un amor, hermanos y hermanas, incondicional. No se puede confundir con otro tipo de amor. Y por eso, hace poco estábamos discutiendo aquí las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? En Mateo 5, y específicamente hoy te quiero mencionar algo y como complemento. Mateo 5, en el versículo 3, bienaventurados los que tienen, dice esa bienaventuranza, bienaventurados los que tienen el espíritu de pobre.
¿no? El espíritu de pobre, esos son los pequeños, esos son los vulnerables, a quien el amor de Dios se manifiesta, a quien la misericordia de Dios se manifiesta. Por eso son bienaventurados, por eso son benditos y por eso son santos y bendecidos delante de Dios, porque a ellos se dirige toda la restauración y todo lo que el reino de Dios tiene preparado en justicia y derecho para cada uno de ellos. Entonces el corazón del pobre, hermanos y hermanas, tiene esa meta con el Dios del cielo. O sea, hacia ahí es que va ese sagrado corazón de Cristo en el amor y la misericordia al corazón del pobre. ¿Y por qué? Porque los pobres, como decíamos, ¿por qué son bienaventurados los pobres? Porque son los pequeños y son los vulnerables. Pero también, hermanos y hermanas, porque el pobre sabe lo que quiere decir Jesús. El pobre tiene abierto su corazón para el mensaje de Jesús. El pobre entiende el mensaje de Jesús. Y cuando estamos hablando del pobre, es el que posee el espíritu de pobre. El que posee esa apertura, ese espíritu de pobreza me hace que recibir, aceptar, acoger, entender el mandato cristiano, el plan de Dios, la propuesta de Dios. Son los que más escuchan y oyen, son los que más prestan atención, son los que más que se enfocan en lo que Cristo quiere para nosotros. Entonces, ¿saben? Estos vulnerables, estos pequeños, estos sencillos, saben lo que Cristo quiere decir y lo que quiere decir en sus palabras. Estos pobres son también los que con menos hacen más. Son los que tienen una capacidad creativa dentro de la manifestación del amor de Dios. Saben cómo levantarse con esa proyección del amor, con la donación del amor, con la expresión del amor por parte de Dios. Con menos hacen más. Con menos hacen más en la vida que es material, en la vida que es de dependencia económica, en la vida que es de proyecciones, ¿no? Saben trabajar con los elementos evangélicos de la palabra, con la actitud, con las virtudes, con aquello que no es tangible, con aquello que es intangible, que es espiritual, que pertenece a lo que es divino y que no es material. Saben agarrar todo eso. O sea, cómo se llenan de valor esta gente, donde el valor no se compra, hermanos y hermanas, que el valor va en contra del miedo. El valor no se compra, el valor no se vende por libras. Tú no puedes encargar, qué sé yo, que un paquete de valor. ¿Cómo se llenan de valor los pobres? Pues es la creatividad. Estos son los que entienden el mensaje. Estos son los que comprenden que hay que tener una actitud positiva, que hay que tener una actitud de guerrero, que hay que tener una actitud de vencedor, que hay que ser constantes, que hay que tolerar, que hay que soportar, que no se puede rendir, que hay que seguir luchando. Estos son lo que hacen los pobres, los vulnerables, hermanos y hermanas. Creen. Y como creen, esos dones aterrizan sobre ellos. Son cosas espirituales. Son cosas que vienen por parte de Dios. Pero hay que admirar al vulnerable, hermanos y hermanas, al pobre, al pequeño, que menciona la palabra, cómo es capaz de hacer estas cosas. Y son personas que no se dedican a conseguir ventaja y seguridad en las cosas del mundo. No se dedican a tener esa falsa seguridad. Una seguridad porque tengo cosas materiales, seguridad porque tengo más casas, más carros, más dinero, más cosas materiales que me dan seguridad en un mundo inestable. Los pobres de corazón no se dedican a eso. Esos son los que se nutren del amor, de la misericordia, del sagrado corazón de Jesús. Hacia ellos es que va. Y no consiguen ventajas del mundo tampoco. Tienen y conocen esos criterios humanos de la ventaja del mundo. El pequeño, el vulnerable, el débil y el frágil, hermanos y hermanas, no vive de las ventajas del mundo. Y a veces las ventajas del mundo son aplastar al que está al lado mío para yo levantarme, que es una forma bien negativa, abusiva, destructiva y de someter a la esclavitud prácticamente a una persona. Yo no puedo aplastar a nadie, levantármele encima, hermanos y hermanas, para yo entonces salir a flote. O yo no puedo destruir la reputación de una persona para sacármelo del lado y yo tomar su posición, ¿no? Y esto a veces se ve en estas luchas que hay en la competencia, en los trabajos, en las posiciones, ¿no? Donde muchos destruyen las reputaciones, se le paran encima a los otros empleados para entonces yo adquirir su puesto, para yo ser el supervisor, para yo ser el que estoy en el mando.
Esas son las ventajerías del mundo. O sea, el corazón de Dios, el corazón desgarrado de Cristo y traspasado de Cristo, este sagrado corazón, hermanos y hermanas, lleno de amor divino y de misericordia con el plan de salvación, se dirige a los pequeños. Por eso es que el Evangelio de hoy nos dice, hermanos y hermanas, doy la alabanza. Este Evangelio empieza con una alabanza. Te doy gracias, Señor, y te alabo porque tú has decidido revelar las cosas tuyas a los sencillos y a los mansos de corazón, ¿no? A los que son humildes, y no tanto a aquellos que son sabios y entendidos de la tierra, porque hay una gran diferencia y no se está llevando a ninguno de los sabios y a los entendidos que pueden ser inteligentes en este mundo a que están excluidos del amor, de la misericordia y de gozar de lo que transmite el corazón traspasado de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento estamos diciendo eso. Pero ¿por qué se les revela a aquellos que son mansos y humildes? ¿Por qué se les revela a los pequeños, al vulnerable, al débil, al que está sufriendo? Precisamente es por la humildad que tienen, hermanos y hermanas, porque tienen humildad para recibir la verdad. El pobre y el sencillo, el pequeño y el manso tienen esa humildad para recibir la verdad que Cristo quiere pues presentarnos como proyecto para nuestra vida, que tiene que ver con ese sentido de la vida y destino de la vida, y las preguntas acerca de la existencia tienen respuesta aquí, hermanos y hermanas, en el plan de Dios, en el plan de Cristo, en el proyecto de Cristo. Cuando yo entonces entro en eso, veré que la vida tiene un sentido, veré el destino que yo tengo en la vida, auspiciado claramente pues por la fe que yo tengo en todas las cosas de Dios. Entonces por eso los sabios, los entendidos en este mundo, hermanos y hermanas, les falta humildad. Eso es todo. La humildad que le falta al sabio y entendido es que el sabio y el entendido tal vez vienen a buscar a Dios, vienen a buscar a Cristo, vienen y abren la Biblia, hermanos y hermanas, y hasta rezan, no nos cabe duda a nosotros acerca de eso, pero les falta humildad al aceptar la verdad, y al decir que le falta humildad al aceptar la verdad, lo que estamos diciendo es que no permiten que la fe ilumine su razonamiento y su pensamiento. Eso es todo. Si el sabio y el entendido de este mundo, hermanos y hermanas, cuando empieza a razonar acerca de Cristo y de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Dios va a hacer por nosotros, si el sabio y el entendido, cuando comienza a pensar, a razonar en su pensamiento y en todo lo que conlleva el cerebro, se dejara iluminar esa razón por la fe, no habría problema. Pero a veces con el razonamiento y el pensamiento, el sabio y el entendido se vuelve científico, se vuelve muy racionalista, se vuelve muy categórico, se vuelve muy lógico, se vuelve muy gráfico, ¿no? Y entonces ahí, hermanos y hermanas, o hasta se vuelve muy calculador y muy matemático. Tú no puedes meter eso en la fe. Tú no puedes meter eso en la fe porque lamentablemente eso no cuadra. Y por eso el humilde, que no tiene tanto entendimiento, que no tiene tanta sabiduría, abre su corazón, hermanos y hermanas, deja que la razón sea iluminada por la fe y entonces entiende mejor lo que está proponiendo Cristo y a lo que nos llama Cristo. En una ocasión alguien quiso demostrarle una refutación acerca de que Dios existía a un científico, hermanos y hermanas, como los científicos son los sabios y los entendidos. Y habían dos personas, había un sacerdote en una mesa y había un científico sentado a la mesa también en un desayuno, en un salón de un restaurante. Y cuando el sacerdote fue a comer, se hizo la señal de la cruz y empezó a rezar, y el científico estaba frente a él, compartían la misma mesa en aquella cafetería o restaurante, y el científico lo miró y le dijo: usted es sacerdote y cree en Dios, ¿verdad? Y le dijo: sí, yo soy sacerdote y creo en Dios, y estaba precisamente orando porque para darle gracias a Dios y para que bendijeran mi comida. Y el científico dice: pues yo no creo en Dios, yo no creo en Dios porque el hombre ha llegado a la luna y no se ha encontrado con Dios, el hombre ha llegado a las galaxias y no se ha encontrado con Dios, el hombre ha llegado hasta el último planeta de nuestro sistema solar a través de ondas, a través de rayos, y sabemos las distancias y nunca nos hemos encontrado con Dios.
Y ahí creyó que había dominado toda la conversación, el sabio, ¿verdad? Y aquel que entiende. En eso se unió allí en la mesa, llegó otra persona creyente en Dios y era un médico. Y según se iba acercando, escuchó la conversación que tenía el sacerdote con el científico. Y el médico intervino y se sentó a la mesa y les dijo, con el permiso, no pude escuchar la conversación que tenían, pero yo le quiero decir a usted, señor científico, que yo soy cirujano y yo he abierto muchas cabezas en esta vida para operarlas y muchos cerebros. Y ¿sabe qué? Yo creo en el pensamiento, pero yo nunca en mis operaciones he encontrado, al abrir una cabeza y un cerebro, una operación, yo nunca he visto un pensamiento. Y sin embargo el pensamiento existe. El hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no existe. Pues esa es la razón iluminada por la fe, hermanos y hermanas. Cuando los sabios y los entendidos no dejan que su razonamiento sea iluminado por la fe, va a chocar y van a caer en el ateísmo o van a caer lamentablemente en ser no creyentes, en convertirse en increyentes. Por eso es que Cristo dice, ¿no?, que Dios le ha revelado estas cosas al sencillo y al humilde y no tanto a los sabios y a los entendidos. Aunque hay sabios y entendidos que han llegado al conocimiento de la verdad gracias a que han dejado iluminar su fe, a su razonamiento, básicamente por la fe. Y entonces, hermanos y hermanas, ¿qué más podemos decir nosotros que tiene la Escritura para hoy del Sagrado Corazón? Alivio, dice Jesucristo, para los cansados y agotados. Los que están agobiados, que somos nosotros. Alivio para los cansados y a los agobiados, yo los aliviaré, vengan a mí. Un llamado por parte de Cristo a confiar, hermanos y hermanas, cuando nos encontremos cansados, cuando nos encontremos agobiados por simplemente vivir y existir y movernos en esta tierra. Cristo hoy llama que Él será nuestro alivio. Invita a Cristo también a cargar con el yugo, y aprender de Jesús. Y nosotros tenemos que ver a Jesús siempre como un maestro, ¿no? Aprender de Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es el buen maestro. Cargar con el yugo de Cristo y aprender de Él. ¿Qué es lo que hace Cristo? Que Cristo tolera, hermanos y hermanas, y que Cristo tiene un corazón humilde. Aprendamos de Cristo cómo toleró su pasión, aprendamos de Cristo con ese corazón que es todo que humildad. Y ese yugo y esa carga, hermanos y hermanas, vamos a ver cómo Cristo la manifiesta para cada uno de nosotros. Nosotros entendemos con el Evangelio de hoy, en términos de cómo es Dios y quién es Dios, hermanos y hermanas, que en la vida nosotros vamos a encontrar pues ciertas cargas, vamos a encontrar lamentablemente ciertos yugos, los cuales tenemos que aprender a manejar, y Cristo nos dice que Él no nos va a quitar la carga. Eso está en el Evangelio de hoy. No les voy a quitar la carga, no les voy a quitar el yugo, sino que el yugo será más suave, la carga será ligera. El yugo hay que llevarlo, hermanos y hermanas, la carga hay que llevarla, el yugo será suave y la carga será ligera. Porque Cristo lo que ofrece es un descanso para la vida. Escúchalo bien, es un descanso, aliviará, dará descanso, ¿no?, para nuestra vida, lo hará más suave y lo hará más ligero. Pero tú no esperes, hermanos y hermanas, que no haya un yugo, que no haya una carga, hermanos y hermanas, que no haya que aliviar algo. Por eso Cristo dice, aprendan de mí, porque a mí no me quitaron nada de lo que yo tuve que pasar, yo tuve que pasar por todo eso. Fíjate qué interesante es que yugo, este yugo, ¿no?, del cual habla Cristo nuestro Señor, cargar con el yugo de Cristo y como Cristo, ese yugo que se vuelve suave. La palabra cónyuge del matrimonio, de esposo y esposa, cónyuge viene de yugo, cónyuge, o sea que el hombre y la mujer se unen, forman una sola carne, y dentro de ese matrimonio hay un yugo, conyugo los dos, cónyuge. De eso es que viene cónyuge. O sea que
Fíjate lo que dice Cristo, no te va a quitar el yugo que trae el matrimonio, no te va a quitar el yugo que tal vez trae tu papel desarrollándose como esposo y esposa, porque es carga, pero va a ser ligero, es lo que dice Cristo, va a ser suave. Tú lo vas a tener a Él para que te alivie, para que te dé descanso. Esa es la profundidad que tiene el conocimiento de cómo es Dios en su amor, de quién es Dios para nosotros, que prácticamente es el que nos mira desde el cielo con ese corazón de misericordia, porque somos los pequeños, los vulnerables, los frágiles de la vida. Vengan a mí. Esa es la llamada de Cristo en este evangelio. No se nos quitará la carga, pero nos da el medio, hermanos y hermanas, nos da la herramienta, nos da posiblemente lo que necesitamos nosotros para soportarla. ¿Cuál es el medio? Es la confianza en esa misericordia, una misericordia que nace del amor, un amor que nace del corazón traspasado de Cristo. Amor y misericordia, ¿no? Los judíos entendían en el tiempo de Cristo que la carga eran las enseñanzas divinas, porque carga también para muchos son los mandatos evangélicos, los 10 mandamientos, las obligaciones que tenemos que cumplir cuando asumimos grandes responsabilidades con los sacramentos, con aquellos compromisos que hacemos de larga vida como cristianos. Hay muchos que la carga no tiene que ver con enfermedad, pero tiene que ver con la enseñanza divina, con los mandatos y las cosas que hay que cumplir. El yugo también para el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, estaba relacionado con memorizarse esos mandatos evangélicos, las conclusiones de las sentencias, de las parábolas, de la ley de Dios y todas esas normas de los profetas que sentenciaban y decían esto es lo que va a suceder. Y eso mucha gente lo encontraba como una carga y como un yugo. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Cristo nos ayuda a soportar incluso si entendemos que los 10 mandamientos son fuertes, si el resumen de la ley nos resulta fuerte, un yugo, una carga, si el matrimonio nos resulta un yugo, una carga, si el compromiso de ser cristiano en la caridad, en la obra de limosna, en el sacar tiempo para orar, en ir a misa a servirle al Señor en espíritu y verdad, si resultara eso una carga, un yugo, hermanos y hermanas, la enseñanza divina a través de la escritura de nuestra propia iglesia, Cristo te ayuda a soportarla, ¿no? A pasar por ella en el mismo nombre de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús invita a descubrir en la vida, podríamos decir, y en las propias cruces que pueda tener la vida en esta fiesta y solemnidad del Sagrado Corazón, así como en las exigencias de la propia ley de Dios, la misericordia de Dios. El Sagrado Corazón de Jesús nos inspira hoy con su palabra a descubrir en la vida no solo el sentido de la vida, el sentido de nuestro destino, sino también descubrir la misericordia de Dios, porque el Dios que conocemos es un Dios de amor. Ese Dios de amor se manifiesta precisamente en que en su misericordia. Dios es amor. Hermanos y hermanas, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16. Dios es amor. Y ese Dios es amor, lo que significa es la revelación, hermanos y hermanas, suprema y propia de la fe cristiana. Eso es lo que envuelve decir esa frase, Dios es amor. Dios es amor es una revelación suprema y propia de la fe cristiana. El amor, hermanos y hermanas, de Dios hoy hay que reconocerlo en la fe. O sea, tiene que haber una relación entre el amor y la fe. Si no hay una relación entre el amor y la fe, hermanos y hermanas, algo no anda bien en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de conocimiento acerca de quién es Dios o cómo es Dios. El amor de Dios hay que relacionarlo íntimamente a la fe. Y un verdadero creyente, hermanos y hermanas, es el que cree antes que nada en el amor de Dios. El verdadero creyente cree antes que nada en el amor de Dios, y de ese amor que le tiene a Dios es que brota la fe. Del amor que le tiene a Dios es que brota la fe. Así que, hermanos y hermanas, eso encierra hoy la palabra de Dios para cada uno de nosotros, amor divino, amor redentor por parte de Cristo de nuestro Señor en su corazón traspasado. ¿Cómo es este Dios en quien yo creo y Cristo me invita a creer? ¿Quién es este Dios en quien yo creo y me invita a creer? ¿Cuál es el verdadero sentido para nosotros? Y lo primero, como verdaderos creyentes, hermanos y hermanas, en la fe. Eso es
lo que hoy responde la palabra de Dios. Esperamos en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, que cada día sigamos descubriendo nosotros a este Dios de misericordia, a este Dios de entrega total en su amor e incondicional por cada uno de nosotros. La revelación más grande es esa, de que nuestro Dios es un Dios de compasión, como dice el Salmo de hoy, lento a la ira y rico en piedad y misericordia. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.